Hablamos sobre la restauración del derecho del linaje. Leemos en el libro de Números 26, desde el 9 hasta el 11. Y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Estos, Datán y Abiram, fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Jehová. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré. Cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Mas los hijos de Coré no murieron. La historia que cuenta aquí la palabra del Señor es una historia muy triste, pero muy triste. Se rebeló contra Dios un grupo de personas que eran parte del consejo consultivo de Moisés. Moisés tenía un consejo de gente, mucha gente, varones que lo asesoraban y que decidían con él muchas cosas, como debe tener todo líder, un equipo. Pues bien, dentro de este consejo hubo una sedición, hubo murmuraciones contra la autoridad de Moisés y Aarón, y ellos, este grupo, empezó a murmurar y a rebelarse contra la autoridad de estos dos líderes. Moisés era el líder general de Israel y Aarón era el sacerdote, el sumo sacerdote del pueblo. Así es que aquí estaban las dos autoridades máximas. Y estos se rebelaron, hicieron murmuración, no estaban de acuerdo con muchas cosas. Ellos dijeron, nunca nos llevaste a la tierra prometida, todo lo que dijiste puede ser verdad o no, nos sacaste de Egipto, pero no has logrado llevarnos a donde tú dijiste. Aparte, ¿por qué ustedes dos solamente tienen que estar dirigiendo todas las cosas del pueblo? Nosotros también queremos gobernar. Bueno, pues bien, entró todo este espíritu divisivo, competitivo, dentro del pueblo de este grupo por causa de la envidia. Ahora Dios había escogido a los levitas. La tribu de Leví fue escogida por muy buenas razones. Cuando Dios habló a Israel en el monte Sinaí, los israelitas, Dios quería hablar siempre con todo su pueblo, pero ellos dijeron no a Moisés, mejor que anda tú a hablar con Dios y nosotros nos apartamos, nos alejamos. Habla tú con el Señor y tú traes el mensaje y nos dices el mensaje, porque es muy terrible escuchar la voz de Dios y estar cerca de Dios. Dios quería que Israel fuera un reino de sacerdotes. Ellos perdieron ese derecho primeramente por esa razón. La segunda, cuando Israel se queda abajo en el monte, Moisés sube y luego Moisés 40 días después trae las tablas de la ley. Abajo se había producido toda una cosa completamente contraria a lo que estaba ocurriendo arriba en el monte. Dios estaba hablando con Moisés y dándole los mandamientos y la ley, y abajo el pueblo había organizado un carnaval en honor al becerro, y habían construido un becerro de oro y estaban adorando al becerro. Así es que era toda una apostasía terrible. Abajo la mundanalidad, el carnaval, la carnalidad; arriba la espiritualidad, Dios hablando, Dios dando instrucciones. Pues bien, Moisés se enojó severamente, rompió las tablas de la ley, y Dios le habló a Moisés que matara del pueblo a los que habían estado haciendo todo eso. Y Moisés dijo, ¿quién está por Jehová? Póngase a mi lado. ¿Quiénes son los que están por Jehová para defender el honor de Jehová? Los que no se mezclaron con este carnaval, los que no han estado haciendo toda esta apostasía, pónganse a mi lado y vamos a destruir a nuestros propios hermanos que se contaminaron con la idolatría.
y los únicos que vinieron al lado de Moisés fueron los de la tribu de Leví. Entonces Dios escogió a la tribu de Leví como la tribu del sacerdocio. Así es que la tribu de Leví tenía un honor y un privilegio y un derecho divino de ser los sacerdotes de Dios, de ser gente ungida, gente que traía bendición y edificación al pueblo. Pero dentro de esa tribu de Leví estaban los sacerdotes, que eran los que ofrecían los sacrificios a Dios, y la sangre y todo lo que tenían que ofrecerse a Dios, y estaban los levitas, que eran los que hacían todo el trabajo logístico, y en un tiempo, además de hacer el trabajo logístico, ellos también se encargaban de enseñar al pueblo las leyes del Señor, explicar, eran asesores para el pueblo, aunque los maestros verdaderos eran los sacerdotes, pero estos también funcionaban haciendo esa tarea. Cuando David llegó al reinado, los estableció como músicos en la casa del Señor. Así que la tribu de Leví siempre tuvo una íntima relación con la presencia del Señor, con la casa del Señor, con la adoración al Señor. Pero aquí, un hombre de la tribu de Leví llamado Coré, un líder, uno de los grandes líderes en ese momento de la tribu de Leví, junto con otros de la tribu de Rubén, todos líderes, todos hombres responsables y conscientes, se rebelan contra Moisés, y en esa rebelión seducen a 250 hombres. Así es que tenían un gran séquito, un gran grupo de hombres que ellos habían contaminado con su envidia y con su sedición, y estaban en la misma posición que Coré, Dotán y Abiram. Se rebelaron contra el liderazgo, se rebelaron contra lo que Dios había establecido. Las motivaciones eran bien oscuras: celo ministerial, envidia, envanecimiento. Eso pasa a veces también en las congregaciones. Pero Dios debía decidir quién es quién. Moisés sabía lo que era correcto. El pueblo estaba confundido, porque estos también eran líderes y eran importantes y arrastraban mucha gente. Y entonces Moisés dijo: pues bien, mañana cada uno con un incensario se va a parar delante del Señor, cada uno presentando incienso al Señor. Y Dios va a decidir quién es quién, a quién escogió, quién es la persona designada para ser el liderazgo espiritual de la nación. Que ustedes creen que ustedes lo son, van a tomar sus incensarios y van a ofrecer a Dios. Y de este lado va a estar Aarón, a quien Dios escogió, con su incensario. Y lo que Dios mañana hará determinará quién es quién. Así fue. Al otro día todos se pararon, cada uno con su incensario, delante del pueblo y delante de Dios, y ofrecieron a Dios el incienso. Y Moisés dijo: si Dios realmente me habló y me dijo que ponga a Aarón, si Dios realmente habla por mí, entonces Dios hará una diferencia. Si no me habló, estos hombres van a vivir. Pero si Él me habló y me dijo lo que tengo que hacer, y que Aarón debe ser el hombre establecido por Dios, la tierra va a tragar a estos hombres. Se va a abrir la tierra y va a tragar a todos estos hombres que se han rebelado contra la autoridad de Aarón y la mía. Eso fue lo que dijo Moisés, evidentemente por palabra de Dios. Moisés acaba de decir eso, y se abre la tierra, y estos hombres caen vivos al Seol, y con ellos sus tiendas, sus casas y todo lo que ellos tienen, y aún las familias. Pero, dice el versículo, pero los hijos de Coré no murieron. No murieron. Ahora, termina la historia, se cierra ese capítulo y la vida continúa en Israel. Ser un hijo de un hombre que inició una rebelión y fracasó, y Dios lo juzgó y la tierra lo tragó, ser el hijo de Coré se convirtió en un estigma para estos hijos, para estos muchachos. No era lo mismo decir soy el hijo de Aarón, soy el hijo de Moisés.
porque ellos eran hombres relevantes y siempre estuvieron en primer plano. Pero ser el hijo de Coré quizás trajo mucha vergüenza y dolor al corazón de estas personas, de estos muchachos. Quizás te puede pasar porque en tu padre, tu madre, hayan tenido conductas impropias, o en tu familia siempre haya sido catalogada como una mala familia, y hay un estigma familiar, hay un prejuicio social y aún a veces un prejuicio de la iglesia sobre tu vida, que te quita el derecho, el legado, tu derecho generacional, tu derecho de ser quien tú eres, para lo que tú estás destinado. El estigma familiar del nombre Coré pesó sobre estos hijos y luego sobre los nietos. Ah, tú eres el hijo de Coré, el que pecó contra Dios y contra los líderes. Ah, tú eres el nieto de Coré. La gente piensa así, amados. Hay un dolor y una vergüenza en los descendientes por causa de la iniquidad de los ancestros. Y a veces eso trae mucho resentimiento y dolor en los que tienen que sufrir ese dolor, esa vergüenza, ese estigma, los que tienen que bajar la cabeza. Pero sabes, Dios quiere restaurar, quitar el estigma y restaurar el derecho generacional, el derecho de linaje, el derecho divino que Dios estableció sobre el ancestro y que lo perdió por causa de su propia maldad. Dios viene para restaurar. Pasaron los años y Dios levantó un hombre inmensamente poderoso y relevante, un profeta de él, que fue un hombre que fue como una bisagra en medio de la historia, cambió un tiempo por otro, del tiempo de los jueces al tiempo de los reyes. Este fue el profeta Samuel. Samuel es uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento, un hombre ungido, un hombre poderoso, un hombre que ungió 2 reyes, un hombre que era respetado por el pueblo, tenía visiones, tenía sabiduría, tenía ciencia, tenía comunión con Dios, era autoridad espiritual en el pueblo y era casi el hombre al quien todos consultaban, aún por los asuntos domésticos como por los asuntos nacionales. El profeta, Samuel el profeta. ¿Sabes? Samuel era descendiente de Coré. Era descendiente de Coré. Sobre él también estuvo el estigma, pero cuando él se levanta y Dios lo levanta, se olvidaron todos de Coré, porque Dios había restaurado en Samuel el linaje, el derecho del linaje, el derecho espiritual. Hay un hombre que David puso a su lado y que fue el cantor. Cuando David organiza esa gran orquesta de 4.000 músicos que adoraban a Dios todo el tiempo, Gemán, Dios lo puso al lado David lo puso al lado de él. Este Gemán era nieto de Samuel y descendiente de Coré. Y la Biblia se encarga en varios versículos de hablar, primero decir que él era el cantor jefe, el director del coro, era vidente del rey, era el hombre que estaba cerca siempre trayendo revelación para el rey, profeta para el pueblo y un hombre sabio, sabio como Gemán. Se lo pone a él como al lado de los grandes sabios de su tiempo. De todos los salmos que están escritos en la Biblia, 12 los escribieron los descendientes de Coré. Fueron salmistas ungidos, hombres llenos de gracia y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que aunque tengas ancestros que hayan sido negativos, que hayan hecho cosas negativas o que hayan vivido vidas negativas, tú no estás sujeto a eso. Tú no eres esclavo de la historia de tus ancestros. Dios quiere restaurar en ti el derecho generacional, la bendición. Quizá en tu ancestro se cortó una bendición, pero Dios la tiene todavía para ti y Dios te la va a dar. Tómala en fe. Levántate y sé lo que tienes que ser. No estés sujeto a lo que otros fueron atrás de ti.
Sé lo que tienes que ser en Dios, lo que Dios determinó para ti, no lo que tu historia familiar o ancestral intenta determinar sobre ti, sino lo que Dios ha determinado. Eso es lo que tienes que ser y es lo que puedes ser y es lo que vas a ser en el nombre de Jesús.